Buenas tardes, mi nombre es Glocien Martínez Barco, mi RUT es 15-200-789-2 y a continuación realizaré una respuesta a la problemática que se me fue impuesta por la profesora, la cual es los neurotransmisores, según sus determinados receptores, producen reacciones diferentes en el organismo. Estas están relacionadas con la adicción, el latido cardíaco, la contracción muscular y con el estado emocional. Yo debo explicar por qué en un mismo neurotransmisor, según el tejido, puede generar distintas acciones en el organismo, por ejemplo, la acetilcolina. Para eso voy a empezar explicando que el sistema nervioso trabaja dentro del cerebro y el cerebro es un tejido el cual necesita células. En este caso, las células serán los neurotransmisores. Entonces, disculpen, las células serán las neuronas. La información se va a traspasar de una neurona a otra y para eso voy a explicar las partes de las neuronas. Por una parte tenemos el soma, dentro de él tiene el núcleo y en su orilla tiene las dendritas, las cuales son membranas plasmáticas. Luego viene el axón, que dentro de ella está la vaina de mielina y los nódulos de Ranvier. Y al final están los botones terminales, los cuales producen una comunicación con otras neuronas y se produce la comunicación celular o la sinapsis. Lo primero, antes de pasar a los neurotransmisores, es explicar qué sucede cuando esta célula está en estado de reposo. Lo que pasa es que si esto sucede, está en menos 70 negativo milivoltios y esto produce que no se realice el traspaso de información. Entonces, ¿qué pasa si entra información al soma, el cual tiene que llegar en dirección a la acción? Se produce un potencial de acción. Este concepto es muy importante dentro de mi trabajo y consiste en un cambio de polaridad electroquímica de la membrana plasmática. ¿Qué significa? Esto se refiere a la despolarización. ¿Qué significa eso? Dentro del potencial de acción vamos a poner una tabla donde aquí se encuentra el potasio con menos 75 milivoltios en negativo y aquí se encuentra el sodio con positivo 65 milivoltios. Entonces en el potencial de acción la despolarización es cuando esto sube y pasa de ser negativo a positivo. Luego viene la repolarización, que esto después de subir vuelve a bajar y pasa de positivo a negativo nuevamente. Y aquí es donde se produce el traspaso de información. Y luego viene la hiperpolarización, donde aquí estaba el potasio, y esto vuelve a bajar más de lo normal para que finalmente se encuentre con un equilibrio normal. Esa es la hiperpolarización. Entonces, es explicando el potencial de acción en general. Ahora vamos a ir a los botones terminales donde se produce la sinapsis. La sinapsis puede ser la sinapsis puede ser química o eléctrica. Y la diferencia que tienen es que la eléctrica produce una unión física entre las células y la química no es físico, pero sí produce una comunicación entre ellas. Entonces, para centrarnos en la sinapsis química, es muy importante que existen dos partes, presináptica y postsináptica. Aquí se producen los neurotransmisores, los cuales quieren llegar a este lado. ¿Y cómo van a llegar? A través de receptores. Estos receptores son proteínas intermembranosas integrales. Intermembranosas significa que están entre membranas, son canales iónicos. Entonces va a depender de qué tipo de receptor sea el que reciba el neurotransmisor para definir la acción que se va a producir dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, el neurotransmisor en sí es una sustancia química liberada a través de la sinapsis. Y por ejemplo, el neurotransmisor más común es la acetilcolina, la cual esta acetilcolina, para dar un ejemplo bien básico, por ejemplo, dentro de la musculatura esquelética, la acetilcolina va a entrar en los receptores y esto va a producir contracción muscular. Eso por un lado. Pero por otro lado, la misma acetilcolina en la musculatura cardíaca va a entrar al receptor y va a producir todo lo contrario.
va a producir relajación y disminución en el latido cardíaco. Entonces, la misma acetilcolina produce dos reacciones diferentes y esto por los tipos de receptores que existen. Eso por un lado. Está Glover, que dice que otro tipo de neurotransmisor, el glutamato y el GABA, tienen que ver con el aprendizaje y la memoria. Eso lo dice Glover. Por otro lado está García Allen, que dicen que la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad. Está Connect en el 2017, que dice que la misma acetilcolina de la que hablábamos, pero ahora en el receptor muscarínico nicotínico es el que produce la adicción a la nicotina. Y por otro lado, está Martínez de Toda, que dice que la noradrenalina tiene que ver con el estrés dentro de las personas. Y por último, Figueroa, que dice que la glicina o glicocola tiene que ver con la síntesis de glucógeno, el cual se encuentra en la piel y en los huesos. Eso por un lado. Pero también estos neurotransmisores tienen que ver con los estados emocionales, donde la carencia de dopamina produce que el sujeto se vuelva agresivo y que sienta más rabia dentro de él. La serotonina, la falta de esta produce una depresión y un estado maniático. La noradrenalina produce una desmotivación y falta de deseo sexual. Entonces no tiene que ver solamente con que los neurotransmisores tienen efectos, por ejemplo, químicos dentro de nosotros o efectos físicos, por ejemplo, como lo es la contracción muscular, sino que también tienen efectos dentro de nuestro sistema emocional. Y por eso es tan importante definir qué tipo de receptores existen, porque eso va a definir el tipo de acción que va a realizar dentro de nuestro organismo.